Hermanos, todos con la Biblia. Y si alguien no tiene Biblia, entonces puede mirar acá. Pero todos debemos de traer la Biblia, porque nosotros sin la palabra de Dios estamos perdidos. Podamos tener plata, oro, todo, pero sin la palabra de Dios estamos perdidos. Por eso es importante que tengamos la palabra, no solamente traerlo, sino también a depender de ella. Verso 31, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Hemos orado, hermano. Tome su lugar. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Y hermano, el tema de hoy es: Jesús prepara a sus discípulos. Cuando hablamos de preparar, es algo que, como aquellas personas que se preparan, creo que aquí en Estados Unidos tenemos una enseñanza clara que sucede siempre. Cuando anuncian los que dan noticia del tiempo, dicen: viene un huracán en camino. Y la mayoría de las personas se preparan. Algunos van a las tiendas donde venden madera. Todavía no está el huracán, pero ya fueron a comprar madera. Están tornillando madera en las ventanas. Y otros se van a la tienda a traer agua. Todo lo que se necesita en una casa. ¿Por qué? Porque hay un aviso. Y muchas personas les ha funcionado bien. Por ejemplo, cuando vino el tiempo que cayó nieve aquí en esta ciudad, dijeron que compraran linterna, que compraran comida, y algunos no hicimos nada. Se nos fue la luz, se nos fue el agua, y no había agua. Gloria a Dios por la familia que hay, ¿verdad?, que nos rescataron. Pero amado, si en este tiempo, hermano, y esto me encanta de la palabra, porque Jesús hablando con sus discípulos, así como hay sucesos que vienen en la vida literalmente, hermano, también en la vida del cristiano hay sucesos que vienen, acontecimientos que uno no sabe lo que va a pasar. Uno no sabe, pero hay alguien que sí sabe: Dios. En esta porción, hermano, encontramos de la preocupación de Jesús. Digo preocupación de Jesús porque Él, hermano, siempre
Yo creo que la meta de Dios es salvar a un hombre, es salvar a una mujer. ¿Para qué? Para que sea uno fortalecido en el poder de su fuerza. No para dar lástima. Aunque hay muchas personas que deshonran o deshonramos el nombre de Dios. No estamos representando a Dios tal como es. Estamos representando a un Dios falso. ¿Por qué? Porque la vida que uno lleva o vive no representa al verdadero Dios. Entonces el Señor, hermanos, le dice a Pedro, qué maravillosos, hermanos. Usted y yo, muchos de nosotros lloramos ante las circunstancias, muchos de nosotros padecemos las circunstancias porque somos gente olvidadizo. Somos gente que no tomamos en cuenta el consejo de Dios, aunque tenemos los, ¿cuántos libros? 66 libros. Aunque tengamos los 39 libros, 39 del Antiguo Testamento. Y aunque tengamos todo el Nuevo Testamento, pero cuando suceden cosas en nuestra vida, parece que para nosotros es cosa extraña. Pero quiero recordarle hoy, ¿cuántos son de Cristo aquí? Pregunto tres, ¿cuántos son de Cristo aquí? Entonces nosotros no estamos, hermano, como que sin información o sin palabra. Tal vez la información queda corta, esta palabra no me agrada, pero debe ser la palabra de vida, porque dice el Señor en su palabra que la palabra que Él habla son palabras de vida. ¿Quién conoce los tiempos? El Señor. Él conoce el futuro y conoce el pasado y el presente. Pero hay algo, hermano, que Jesús le dice a Pedro. Por eso dígale al que está a su lado, es necesario ser espirituales. Dígale espirituales. Espiritual, no carnal. Porque dice que las cosas espirituales, hermano, el carnal no la puede comprender. Porque es necesario, hermano, que se deben de discernir espiritualmente. Carnal. Esta enseñanza de la palabra creo que va a ser muy importante y muy necesaria para nuestra vida hoy. Pedro, o Simón, conocido, Jesús le dice, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Quién era Pedro? Si usted va a verlo físicamente, era un hombre muy fuerte, valiente. Era el mejor, puedo decir, esforzado de los que escogió el Señor. Ahora le llega el mensaje. Jesús le dice, ¿cuántas veces no Jesús nos ha hablado a nosotros a través de su palabra, advirtiéndonos? Y siempre hicimos como que no nos interesa. Se entró la altivez, se entró el orgullo, y lo que se da cuenta uno que está tirado en el piso. Pero Dios, hermano, no nos deja caer uno al piso, sino uno pasa por alto el consejo del Señor. Simón, dice la Biblia, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué era el plan del diablo? Que se lo reprenda. ¿Cuál era el plan del diablo? ¿Qué es lo que pasa con el trigo y con la paja? Usted tal vez tendrá una respuesta. Pero para que el trigo o el grano esté completamente libre, tiene que ser apartado de su cáscara o de su, ¿cómo se llama? Pues sí, cáscara, para no confundirlo. Entonces, ¿cuál es el plan del diablo? Dice la palabra que el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero hay algo importante, queridos hermanos. Es importante ser un verdadero discípulo. Aquí vemos el permiso que Dios otorga. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ya los pidieron. Ustedes, los 12 que están aquí, los han pedido para dejar mal mi nombre o para ver si son fieles, si son leales. Y el Señor, hermano, tan claro dice, y yo quiero que usted piense, esto pasó con Pedro, ¿y quién no pasará contigo?
la aplicación que metió Satanás. Zarandear. Separarlos donde ellos están. Ese es el plan, separarlos. Creo que este es el punto número 1 donde me voy a ubicar hoy. Su plan es separar. Jesús les dice, el plan del enemigo es zarandear, separarlos de Dios. Y número 2, hay una respuesta al ataque. ¿Cuál es la respuesta al ataque? Escuche, hermano, porque de aquí usted, lo que va a pasar con usted ya no va a ser porque Dios lo abandonó, sino porque uno es duro de corazón. Y yo sé, si recordará usted de lo que pasó con Job. Job fue zarandeado. Job fue casi destruido. Pero porque también fue puesto a prueba. Dice que el diablo, Satanás, llegó allá y dijo, con que él te sirve porque tú le has dado mucho. Porque le has dado riquezas, le has dado todo. Bueno, ahí está en tus manos. Que tuvo un permiso, diga permiso. Dios da permiso. A veces podemos citar la palabra que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará. Hermano, cuando hay un permiso para ver cómo se prueba el oro, han escuchado muchas veces que el oro se prueba con fuego. Y aunque le pongan leña y más fuego, más brilla. Y más que el diablo quiere separarte de tu Dios, pero si tú eres real y verdadero, no podrá. La Biblia dice para zarandear. Ay, hermano, esto es duro. Si quieres saber algo de lo que es zarandear, podríamos ver Job capítulo 1. Pero el punto aquí es demostrarle al diablo, que el Señor lo reprenda, que hay personas que pueden serle fieles. Pero hay personas que demuestran su infidelidad. Pero mire, hermano, lo que es maravilloso del Señor Jesús. Pero le dice el Señor, versículo número 32. Pero yo he rogado por ti. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti. Wow, un intercesor. Saben, hermanos, que hasta llegar donde una persona, podemos decir, ya no tiene soporte o ya no tiene abogado, es porque tanto que fue su dureza. Pero aquí Jesús, conociendo lo que es el adversario, que va a ser fuerte, porque dice que va a ser zarandeado. ¿Cuántos han visto cómo se zarandea el trigo? Se me olvidó ahorita cómo se llama. Arnés creo que se llama. No, permítanme. Los antiguos conmigo, recuérdenme. ¿Cómo? Cernidor. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo mi abuela, tenían una grande así y echaban el trigo y comenzaban a hacerlo así, hasta que se cae todo el polvo y que se quede todo solamente el trigo. Imagínense lo que el diablo pide permiso para que sea con Simón. Pero dice Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Cuántos quieren que el Señor intercede por sus vidas, hermano?
Jesús intercede por sus discípulos. Eso me da mi esperanza. Eso me da mi confianza de que vale la pena permanecer y no importa lo que pueda venir. Hay alguien que está intercediendo y su nombre es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que tenemos abogado a Jesucristo el justo. No es gloria a Dios por los que oran por uno, hermano, Dios les bendiga. Pero si así nadie ora por ti, y si eres un verdadero discípulo, su palabra dijo a Simón: yo he rogado. Pero mire, algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto: de que va a ser zarandeado, no se escapa. Esto es muy importante, queridos hermanos. Pues el tema es: prepara. Antes de que llegue, antes de que diga Dios me desamparó, no, Él nos prepara. Y por ende debemos de tener la seguridad y serle fiel al Señor, y no podemos darle la espalda a Él, porque su palabra le dice a Simón: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oh, esto es maravilloso, pero voy a ir así leyendo la palabra rápido y luego me voy a detener en algunos puntos que quiero dejarlo claro hoy. Mire Pedro, hermano Pedro, dice, sacó pecho él. O las palabras que dice. Este no era uno ni como nosotros. Dice Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está hablando de lo que va a pasar después. Pero Pedro va a prevalecer por la oración que Jesús ha hecho por él. Yo he rogado por ti, como que Jesús le dijo: vas a ser zarandeado, me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado que no te vas a perder. Tú vas a regresar porque yo he rogado por ti. Eso es la palabra que el Señor le decía a Simón, hermano. Pero Pedro, hermano, mire, por eso dije, hermano, mente carnal y mente espiritual. Pedro, sus mentes de ellos, y yo creo que si ustedes leyeron bien la porción que leímos hasta el versículo 38, Jesús les concluye diciendo y les dijo: basta, como decir, no comprenden nada. ¿Lo leyeron? Versículo 38. ¿Qué dice usted? Aún nosotros, ¿verdad? Mejor cállese, ya no hable más. No me comprenden. Los discípulos estaban con Jesús, pero su mente, ellos, era siempre el reino terrenal. Su mente de ellos es que Jesús iba a ser el rey en Jerusalén, iba a ser el rey, y aquellos 11 van a tener lugares para gobernar ahí. Y entonces Pedro le dice a Jesús: mi hermano, ¿acaso no hacemos así por las cosas terrenales? Escúcheme y míreme un momento. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por las cosas terrenales? ¿Sabe lo que dijo Pedro? Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús tenía una vista no de esta tierra, sino que Él iba a morir, iba a entregar su carne, pero al tercer día iba a resucitar. Él no venía a ser, hermano, como los que hacen ahora los políticos, que quieren ser los mejores. Jesús no venía a ser el mejor en esta tierra. Él venía a ser, aunque debía de sufrir, pero iba a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Pero Pedro le dice: yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte.
Mire lo que le dice a Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ahí se escucha, si usted lo oye. A veces nosotros, hermano, no hemos dividido lo terrenal con lo espiritual. Pedro tenía la mente, Simón tenía la mente a un puesto y que estaba dispuesto a ir a la cárcel y morir. Porque él siempre tenía una perspectiva, una vista de que Jesús va a ser invencible, de que va a vivir, que no hay nadie que le puede hacer daño físicamente. Pero cuando él lo vio ensangrentado, lo vio moribundo, se apagó su sueño. ¿Por qué le digo? Versículo número 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Ahora, este es muy específico. Que me conoces. A Jesús, no a ningún otro, nada. Este es como aquellos hermanos que de verdad esto ha sucedido. Creo que me recuerdo yo en los tiempos que jugábamos fútbol, nosotros éramos niños, hermano, cuando perdían somos compañeros de los que ganaron. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús le predijo. Pero aquí hay una esperanza maravillosa que le da el Señor. Yo he rogado por ti. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Me niegas. ¿Alguien comprende eso? Me niegas o me niegues 3. No solo una vez, todavía una vez pasa. 2, todavía 3 veces. ¿Hasta dónde? Es como que yo conozco a hermanos y hermanas, pero llega un día, ¿lo conoces? Saber quién es ese. Hemos comido juntos, nos saludamos juntos. Imagínate lo que ha vivido Simón con Jesús. 3 años. Y poquito más. Jesús le dijo: tú me vas a negar este es terrible, que me conoces. ¿Cuántos conocen al Señor aquí, hermano? ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Y cuántos lo han negado? Porque a veces nosotros pensamos que somos los soldados, hermano. Lo hemos negado cuando le hemos dado la espalda y hemos pecado. Y hemos cometido cualquier falta. Lo hemos negado porque Él es santo. Porque en Él no hay ninguna maldad. Parece que nosotros hemos aprendido con Él maldad, porque lo que practicamos es maldad en vez de vivir para la gloria de su santo nombre. Me negarás 3 veces. Yo no lo había leído bien esa cita, hermano. Me negarás 3 veces. Ahí me he quedado yo. Pero Lucas dice: me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro sí lo negó. Eso es el permiso que había pedido Satanás, que lo va a zarandear. La meta del diablo, que se lo reprenda, es matarte y destruirte, y que nunca te levantes.
que te quedes tirado y vas a vivir por toda la eternidad en la condenación. Pero hay una oración poderosa de Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Alabanza a Cristo Jesús. Aunque parezca que ya iba, porque dice la Biblia, hermano, más adelante, que cuando el Señor lo tenían ya, hermano, ante los principales sacerdotes, y le preguntaron a Pedro: ¿tú lo conoces? ¿Va? No lo conozco. ¿Tú has andado con él? No lo conozco. Y maldijo que lo conoce. Y cuando el Señor lo miró de lejos, su mirada: te dije que te han pedido para que me niegues ante la gente y me has negado. Pero hay unas palabras de consuelo que había dejado el Señor. Ya ¿cómo decir? Ya está firmado que no te vas a perder, que vas a regresar y me vas a testificar y me vas a dar a conocer ante los demás. Eso era la petición de Jesús ante el Padre. Queridos hermanos, el diablo había pedido, y mire, hermano, hay un permiso cedido. Yo creo que esta es una enseñanza tan maravillosa para nuestra vida, para que nosotros hagamos hasta lo que está imposible, confiar en Jesucristo nuestro Señor. Dios dio el permiso y ahora se encuentra Simón ante esta situación. La oración del Señor, hermanos, incluye las palabras. ¿Se acuerdan de la oración que él hizo en el Evangelio de según San Mateo, capítulo número 6, verso 13? Su petición dice: líbralos del mal. Líbranos del mal. Esto es tan maravilloso cuando llego a pensarlo. Yo sé, hermano, que llegan cosas, van a sentir, van a ver, van a desear, pero recuerden algo. Recordemos que no hay que fallarle al Señor, porque Él ha confiado y ha orado como lo hizo con Simón. Voy a describir un poco acerca de los zarandear, hermanos. Si no salimos de aquí, seguimos la otra semana. La palabra zarandear significa sacudir. Sacudir en un cernidor para separar el buen grano de la paja. El cuadro muestra a Satanás queriendo zarandear, sacudir a los discípulos, ponerlos a prueba, demostrar que no son genuinos. Eso es el plan del diablo. Pedirle el corazón, hermano, y demostrarle a Dios la deslealtad de las personas. El principal propósito de Satanás, que el Señor lo reprenda, en la tentación es causar desgracia. Y el otro punto más grave, partirle el corazón a Dios, hacerle doler el corazón a Dios. Y lo hace para desafiar a Dios y quitarle al creyente lo que tiene de Dios. Quitarle al creyente su presencia, la bendición del Señor. El enemigo, hermanos, cree que el creyente va a caer y apartarse de Dios. Y le insinúa a Dios que el creyente no va a soportar las pruebas, las tentaciones. Pero más Dios le dice a Pedro:
he orado, he rogado por ti. Bendito sea el Señor. Hermanos, sin embargo, que los discípulos no sabían, no habían comprendido todavía, hermanos, lo que era padecer Jesús en la cruz. No estaban, hermanos, ellos no esperaban eso como lo describí hace un momento, sino ellos esperaban que Jesús fuera el invencible. Pero cuando lo vieron que fue arrestado, entonces ellos dijeron, se acabó. Por eso Pedro lo negó, porque, hermano, hay una vista carnal, material, terrenal, que mire siempre abajo. Pero hay una vista que nos da el Señor en su palabra, y esto es maravilloso, porque ellos todavía estaban antes de la cruz, pero usted y yo estamos después de la cruz. Jesús, hermano, ya sabemos que Él resucitó, y la Biblia dice que vive por siempre. Entonces, para nosotros no es desconocido, para nosotros ya es conocido que Jesús venció el poder de la muerte, el poder del pecado, ha triunfado en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos los ojos ya abiertos. Bendito sea Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sacamos de aprender del plan del diablo? Como dije, es hacerlo a la persona un fracasado. Es hacer a la persona, hermano, o vivir en una desgracia. Y esto debe de impulsarnos a usted y a mí a permanecer firmes ante la tentación, sin importar el precio. Hay que serle fiel al Señor por la fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amado, dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Dice la Biblia que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios capítulo 10, en su versículo número 13. ¿Qué dice la palabra? Bueno, vamos en segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer? No ignorar sus maquinaciones. O sea que esta palabra, por eso el tema es: Jesús prepara a sus discípulos. ¿Para qué? Para que no ignoremos sus maquinaciones. ¿Sabe usted, hermano, por qué uno, mire, hermano, le va a llegar la tentación? Le va a llegar de cualquier manera, sea grande, sea pequeño, pero el propósito es separarte de Dios. Pero para eso Dios nos habla, así como preparó a Pedro. Para eso hoy Él nos prepara a nosotros, para que podamos vivir para Él fieles. La palabra de Dios nos entrega para escuchar otra vez al mismo hombre, a la misma persona. No, es para prepararnos, porque estamos en guerra. Alguien nos busca para descuartizarnos. Alguien nos busca para, hermano, matarnos. Y la manera que mata a Satanás es presentándote el pecado. Y como el pecado, decía los hermanos, el pecado no es amargo, el pecado no es despreciable. El pecado, hermano, la gente lo desea, por eso cae. Pero después
A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de los Corintios, capítulo 11, verso número 3, segunda de Corintios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, ¿cuántos creyentes están aquí? Los creyentes que están aquí, les debo recordar hoy que estamos en guerra. Estamos en guerra. Pero ¿cómo vamos a vencer la guerra? ¿Cómo vamos a vencer las maquinaciones? ¿Cómo vamos a vencer el plan del diablo? Conociéndolo, su plan, y confiando en Jesucristo, que mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. A su nombre sea la alabanza. Yo voy a decir algo. Hermano, hay personas que por una tentación quizá ya no vuelven. Porque hubo uno que tenía deseo mucho de dinero. Judas. Su deseo era dinero. Tanto quería que no encontró otra cosa que vender, vendió a su maestro. Pero ¿cómo quedó Judas? Muerto, y muerto eternamente. Amados hermanos, la palabra de Dios no deja nada escondido. Recuerdo aquella palabra que dice, hermano, el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. David también dijo: tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Salmo 23. Pero, queridos hermanos, no juegue. No juega el cristiano. No juega hermano. Sea un hermano. Sea una persona de Cristo. Porque el diablo no juega. Y cuando es permiso de Dios, hermanos, no se quedó tirado Pedro. Aunque falló Pedro, ¿en qué día fue? En la tarde, cuando a Jesús lo iban a crucificar, cuando le negó. Pero Jesús resucitó al tercer día. ¿Cuánto tiempo duró el dolor de Pedro en su corazón? Él cuando le negó, Jesús había dicho que va a cantar un gallo. Había una señal. Jesús ya lo había dicho. Y cuando cantó el gallo, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Su dolor, a Jesús lo enterraron, pero al tercer día resucitó y fue a buscar a Pedro, porque había una palabra que Jesús había dicho: yo he rogado por ti. Alabanza al Señor. Hermanos, el versículo número 22 que hemos leído en otra ocasión, dice que a la verdad del Hijo del Hombre se va según lo que está determinado. O sea, está escrito. Pero quiero tomarme un momento acerca de donde Jesús intercede. Hay una respuesta para ti y para mí. Hermano,
ante el ataque de Satanás. Jesús quiso que Pedro supiera 3 cosas. Eso es lo que usted necesita saber y necesito saber. Número 1, Jesús intercede por el creyente. Jesús era, hermano, el abogado de Pedro ante Dios. Jesús había orado que la fe de Pedro no falle. Esto significa, hermanos, que Jesús había orado que Pedro no caiga de manera permanente. Que lo iban a negar, pero no permanente. Que su fe no falle totalmente, ni sea absolutamente arruinado. ¿Sabe lo que es estar perdido totalmente? Es una vida arruinada. Pero Jesús había orado por Pedro. Que Pedro no niegue a Jesús de forma definitiva y duradera. Jesús intercede por Pedro. Y quiero decirle, hermano, que Jesús intercede por los que tropiezan. Jesús oró. Hermano, ¿cuál sería la oración de Jesús cuando dice: yo he rogado por ti? En su oración estaba que no permanezca caído, que no permanezca en pecado, que no haga un rechazo definitivo o duradero, que no lo abandonen por siempre, porque hay personas que lo abandonaron por siempre. Eso era la oración de Jesús. Jesús oró que fueran guardados, hermanos, por el poder de Dios y no arrebatados de su mano, como dice Juan capítulo 16 en su versículo número 29. Hay una cita bíblica que dice, primera de Juan 2:1, en su versículo número 2. Primera de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, hermanos, dijimos, número 1, intercede el Señor. Pero hay algo que se ve cuando el Señor, de verdad, hermanos, después de haber caído el creyente, debe volver a Dios. La palabra dice vuelto, cuando le dice a Pedro, significa dar vuelta, volver, regresar nuevamente. El creyente debe arrepentirse y volver a Dios con un corazón verdadero y arrepentido. ¿Sabe qué dijo el Señor en una porción de la palabra? Y lo voy a citar, Mateo capítulo 18 y en su verso número 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que hizo Pedro? Volvió. Sí negó, pero volvió.
Saben, hermano, que qué tan maravilloso es el Señor. De verdad, hermano, que yo os he dicho en otras ocasiones que la persona se va a perder o se va a ir a la condenación, pero por su duro corazón, Jesús amándolo, Jesús hablándole, Jesús llamándole, Jesús tocando a la puerta del corazón. Si hay alguien que de verdad le interesa nuestras vidas, hermanos, es Jesucristo, que no quiere que el hombre se pierde, sino dice la Biblia que todos volvamos al arrepentimiento. Entonces el creyente debe de volver. Volver es dar una vuelta, regresar. El creyente debe fortalecer su vida en Cristo Jesús. Queridos hermanos, nosotros tenemos el gran privilegio hoy que tenemos un abogado. Pedro todavía no comprendía, pero yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, ya no estamos en tinieblas. Tal vez Dios conoce quién de ustedes que está aquí que no ha creído en Jesucristo verdaderamente. Pero aquel que ya ha creído en Jesucristo, que ya entiende la palabra de Dios, hoy debemos de volvernos. Hoy debemos de arrepentirnos. Porque para eso existe el tiempo que el Señor nos da de oportunidad de poder recibir su palabra. Lo que hizo con Pedro, el Señor lo está haciendo con mucha gente. Hay mucha gente, hermano, que se fue al mundo, pero regresaron como el hijo pródigo. Hay muchas personas, hermano, que le han dado la espalda al Señor, pero han vuelto en sí por su palabra. Solo Él puede hacer volver al hombre en sí, hacerlo ver que va caminando mal y que debe de regresar, que debe de dar vuelta, como dice la palabra, volver al Señor. Alabanza sea su nombre. Así que, hermanos, Jesús da esta palabra. Número 1, dijimos que Jesús intercede. Número 2, prevención. Intercede y previene. Puede repetir, prevención. Eso es lo que Él hace. Debemos, de, hermano, de conocer, hermano, la diferencia entre una entrega carnal y una entrega espiritual. Mire lo que Pedro declaró, hermano, inmediatamente su lealtad a Jesús, pero no conocía la diferencia entre la entrega carnal y la espiritual a Dios. Hay 3 diferencias. La diferencia de propósitos y deseos. La entrega carnal tiene el propósito y deseo. Repito, la entrega carnal tiene el propósito y deseo de cosas terrenales y materiales. La entrega espiritual tiene el propósito y deseo de cosas espirituales y celestiales. Pedro estaba entregado a Jesús, pero para establecer el reino terrenal. Eso era lo que él quería y estaba dispuesto a seguir a Jesús para el logro de tal fin. Incluso, como ya lo leímos, al extremo de morir con Jesús. Dice el texto, en el capítulo número 23, verso 12 del Evangelio de según San Mateo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Mire, algo que puede usted ver,
Yo puedo ver así, usted puede pensar así. Cuando Pedro dice que está dispuesto a morir, cuando Pedro está dispuesto a ir a la cárcel y morir, parece que es humilde, ¿verdad, hermano? Pero sus razones eran otras. Pero cuando realmente, hermanos, está dispuesto a morir verdaderamente, no por las cosas terrenales, sino por las cosas eternas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se manifestó que él no estaba de acuerdo con lo que pasó y negó a Jesús. Pero mi punto, hermanos, es que hay dos cosas que van a pasar. Personas que vuelven. Y quizá usted, en medio nuestro, hay corazones que se han endurecido. Hay personas que se han apoyado en sus propios pensamientos. Y quizá el Señor los ha hablado en varias ocasiones. Los ha llamado en varios o en diferentes tiempos. Pero al contrario, se han endurecido. Una cita que leíamos el lunes, ¿verdad, hermano? Si el juicio comienza en casa, ¿dónde quedará el impío? Entonces debemos de tomar muy en cuenta que la palabra que se habla, que Él nos prepara. O si aquel que ha endurecido le habla que vuelva, y aquel que está tal vez a punto de pecar, a punto de cometer algo, a punto de fallarle a Dios, Él ha intercedido para que, dijimos, Él intercede y luego dijimos, previene o prevención. Bendito sea su nombre. Hermano, una entrega carnal ignora o rechaza o espiritualiza el verdadero significado de la cruz. Una entrega espiritual ve la cruz y lleva a la persona a crucificar su carne mediante ella. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La excesiva confianza de Pedro fue causada, hermano, por no poder ver lo que significa morir Jesús en la cruz. Fue colgado, hermano, Jesús fue crucificado en la cruz, lo que llevó a Pedro a negar a Jesús. Pero Jesús le había dicho, lo había advertido. Pero Pedro se había rehusado a creer. Por eso es muy importante, hermano, la cita que hemos repetido en varias ocasiones. Dice Jesús, y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Otra cita que dijo el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Concluyo porque el tiempo se va. Vamos a tener segunda parte. Mire, el asunto aquí, hermano, que no va a haber cristiano con su propia fuerza. Que no va a haber cristiano porque sabe la Biblia. No va a haber cristiano porque muchas personas, hermanos, que juegan con el pecado. A mí ya no yo ya no deseo nada. A ver, voy a ir a la cantina, voy a ir a caminar con ellos. Y si eres un tomador, estás tentando a Dios. Y tú no puedes resistir, porque el que hace resistir se llama Espíritu Santo de Dios. Y además, si tienes al Espíritu Santo de Dios, no te vas a conducir a ese lugar. Entonces aquí no hay fuerza humana. Escuchen, hermano, no hay fuerza humana que te hace perseverar.
No hay fuerza, no hay capacidad, no hay inteligencia, no hay estudio. Muchas personas, me voy a inscribir en un instituto, voy a estudiar la Biblia. Pero ¿sabe qué, hermano? Es bueno, pero lo que realmente te sostiene y vas a ser un hombre, una mujer fiel a Cristo, es su Santo Espíritu. Por eso él le dice a Pedro, yo he rogado. O sea que sin Jesús, sin su intercesión, nadie se puede parar. Hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, en su versículo número 24. Los que son de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con esos deseos carnales? Yo le voy a decir algo, hermano, en el nombre del Señor, empezando conmigo y con usted. Los que tienen deseos carnales no son de Cristo. Porque así dice el apóstol Pablo. Léalo, lo voy a repetir. Pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Queridos hermanos, ¿cómo decimos que Cristo mora en nosotros y hacemos las prácticas del diablo? Pedro fue, claro, fue pedido. Si a ti te van a pedir y eres un discípulo fiel al Señor, Él va a estar contigo. Él no te va a dejar que te lleven de zapatos y cuello todo. Porque dice en su palabra que nadie las podrá arrebatar de su mano. Gloria a su nombre. No pasamos al otro, pero el Señor le dijo bien claro: ¿qué me vas a negar? Versículo 35. Y a ellos dijo, a los otros. Mire, hermano, por eso es tan importante. No pongas tu mirada en las cosas. Por favor, hermano, están aquí, mírenme. Les voy a pedir unos 2 minutos más, aunque voy a continuar con eso la otra semana. Dice, y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Pregunta: ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Qué quiere decir eso? No, pero ¿qué quiere decir? Que Dios fue su proveedor. Entonces Él les dice, cuando los envié, habla de tiempo pasado. No lleven bordón, los mandó a predicar. No lleven alforja, no lleven bordón, no lleven nada ni calzado. Váyanse a predicar. Y aquellos se fueron. Y en este tiempo ya es un tiempo pasado. Cuando les pregunta, cuando los mandé, ¿qué pasó? ¿Les faltó? Nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla toda en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Está hablando de su muerte, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Mire pues sus mentalidades. Eso es lo que quería para que ustedes se vayan pensando. 38. Entonces ellos dijeron: mire, hermano, pidámosle al Señor vida espiritual, Señor. Pidámosle al Señor, hermanos. Son discípulos, pero ellos, mire, aquí tenemos para la pelea.
Estamos listos para que tú seas el rey, nosotros ando contigo. El Señor, cuando le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, Él les dijo, eso es como le dijo a Pedro, ¿verdad? Duérmense ya. Dijo, basta. Porque se da cuenta, hermano, necesitamos ser espirituales. Se los digo en el nombre del Señor. Él quiere tener el cuidado de tu vida, de mi vida y de todos ustedes y de todos los que creen en Él. Y eso lo ha demostrado el Señor, hermano, en cosas, muchas cosas. Que uno no sabe ni cómo va a salir, pero salió. Uno ni sabe cómo le va a hacer, pero ya pasó. Uno ni sabe cómo lo va a arreglar, se arregló. Confiemos en el Señor, hermano. No le dé la espalda a Dios, querido hermano, hermana. Las cosas que vienen a nuestro camino, las cosas que se nos presentan, las ofertas que llegan, las tentaciones que llegan, es para ver, aquí no hay Dios. No, quiero recordarle que Dios está en todo lugar. Aquí no hay ningún hermano. Eso te dice el diablo, porque quiere comerte con todo y zapato. Pero en realidad, hermano, tu temor sea ante el Señor, porque Él está en todo lugar. ¿Qué necesidad, hermano, de deshonrar a Dios? Cuando el que va a padecer es uno. La verdad, hermano, yo no quiero padecer. Yo le pido al Señor, ayúdame a hacerte bien. Ayúdame, Señor. Porque, hermano, el que va a padecer es uno. El que va a llorar es uno. Pero si usted tiene la paz con el Señor. Por eso hoy, hermano, es tiempo de hacer el bien. Porque hay un dicho que está en la palabra, o un escrito, no dicho, sino escrito en la palabra, que dice que tu maldad te alcanzará. Hay personas que tiraron una piedra en la cabeza de alguien y ya se le olvidó ya. Cuando de repente siente una piedrada en su cabeza, ¡ay! Hermano, honremos a Dios. Dios es fiel. Debemos de ser fiel con Él. Entonces, hermano, Jesús prepara a sus discípulos. El que tiene oído, dice la Biblia, oiga. ¿Sí? Te previene, te advierte. Es como decir, si tú llevas esta palabra hoy, yo te aseguro que tú, ante cualquier tentación, ante cualquier pecado, tú vas a decir, líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Ayúdame a vencer, a vencer, a vencer lo que se me presenta. Pero si tú ignoras esta palabra, hay personas, hermanos, que nada más buscan el pecado. Se van a ir a buscar el pecado, no está porque el Señor los ama, ellos van a ir a buscarlo. Es como aquel que busca su muerte, y muerte espiritual. Así que Él nos prepara, hermanos, porque Él quiere que nosotros cada día venzamos. Mañana vencemos, el sábado vencemos, el domingo vencemos, el lunes, y seguimos fieles hasta que Él venga. ¿De qué sirve ser un creyente, hermano, que fracasó? ¿Por qué? Dice que uno fracasa o sufre porque pasa por alto el consejo de Dios. Pero Él nos advierte todos los días. Si usted escucha palabra todos los días, Él lo advierte que tenemos que cuidarnos, mirar a Cristo Jesús, y no hay necesidad de voltear a la izquierda y a la derecha. Cierra sus ojos y que Él lo guíe siempre. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida, hermanos. La otra semana vamos a ver un poco más acerca de lo que les dijo a sus discípulos cuando los envié. Sin nada, no les faltó nada. Entonces el Señor nos da a conocer, hermano, que con Él vamos a tener, vamos a estar garantizados, vamos a estar seguros, como lo estuvo Pedro en la oración de Jesús, y como les dijo a sus discípulos, que solo yo, dijo Jesús, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos en nuestros pies y damos gracias al Señor por este privilegio tan grande que nos ha dado Dios hoy.
Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar y le damos gracias. Oh soberano Dios y Padre, cuán grande es tu nombre, Señor. Ayúdanos a poder ver, Señor, con tus ojos. Ayúdanos a poder escucharte con nuestros oídos espirituales. Ayuda, Señor, a todos, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy. Que podamos, Señor, atender a su voz. Que lo humano, Señor, lo carnal, Señor, cada día sea crucificado con todos sus deseos, con toda, Señor, y que tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor,